La historia que estás a punto de leer comienza con un malentendido simple pero fatal. Secuestraron al hombre apache equivocado. Al amanecer, una legendaria pistolera, conocida tanto por su precisión como por su incansable búsqueda de justicia, ya buscaba a los responsables. Lo que parecía un error inofensivo pronto se convertiría en un juego de supervivencia, donde alianzas inesperadas y decisiones difíciles cambiarían para siempre el destino de los involucrados. Prepárate para un viaje lleno de tensión, misterio y giros en la trama. La lucha por la redención, por la justicia y por la supervivencia está a punto de comenzar. Si estás listo para seguir cada momento de esta electrizante y sorprendente historia, regístrate ahora para no perderte ninguna parte de este viaje. Ven y descubre cómo se desarrolla esta historia y qué pasará con los personajes que, enfrentándose a sus propias sombras, nos mostrarán que a veces el mayor desafío es superarnos a nosotros mismos. El amanecer frío y silencioso en el desierto mexicano, donde las estrellas aún dominaban el cielo, fue un momento en el que el grupo de bandidos no se dio cuenta de que estaban a punto de cometer el error más fatal de sus vidas. El sol aún no había salido, pero el olor a polvo seco y tierra caliente comenzaba a impregnar el aire. Eran bandidos, hombres curtidos por la dura vida que habían llevado, y tenían una misión clara: secuestrar a un apache, conocido por ser un importante líder tribal. Pero en la oscuridad de la noche, la verdad que desconocían era que habían secuestrado al hombre equivocado. La víctima, que parecía un simple apache, era en realidad uno de los guerreros más temidos y respetados de su tribu, y su nombre aún resonaba en las leyendas locales. Mientras los bandidos se preparaban para llevar al hombre a una aldea remota donde venderían su captura, algo estaba a punto de cambiar. En una casa sencilla y lejana, una mujer despertó con el tic-tac de su viejo reloj de oro, marcando la hora de la venganza. Era una pistolera legendaria, conocida en la zona por el apodo de La Cazadora. Nadie sabía mucho de su historia, salvo que se había convertido en una experta en matar, con la precisión de un cazador y la frialdad de un depredador escurridizo. Cuando los bandidos no encontraron a su víctima, la cazadora supo de inmediato que algo andaba mal, y con eso ya estaba en camino. A lo largo del viaje que siguió, el camino de la cazadora y el destino de aquellos bandidos se entrelazarían irreversiblemente, y pronto se darían cuenta de que no estaban tratando solo con un hombre apache, sino con algo mucho más peligroso e impredecible. México, con su vasto paisaje desértico y sus aldeas aisladas, ocultaba más de lo que sus habitantes estaban dispuestos a admitir. El calor abrasador del desierto contrastaba marcadamente con el frío de las montañas, que a menudo servían de refugio a quienes preferían vivir al margen de la sociedad. Los bandidos, un grupo compuesto principalmente por extranjeros estadounidenses y algunos mexicanos con vidas atribuladas, estaban acostumbrados a la brutalidad de las tierras áridas. Pero lo que no sabían era que, tras la fachada de una aldea sencilla, aún persistían las antiguas tradiciones y el temor reverente a los apaches, una fuerza invisible pero palpable. La cazadora, en cambio, no era una simple pistolera. Creció en las montañas del norte, donde las tribus nativas aún vivían en sus tierras. De niña, presenció la masacre de su familia a manos de un grupo de bandidos sin escrúpulos, una tragedia que la marcó para siempre. Fue en esas mismas montañas donde aprendió a cazar, a sobrevivir, a luchar, pero lo más importante, aprendió a ser paciente, a esperar el momento oportuno para atacar. Su nombre se extendió rápidamente entre los criminales e incluso entre las autoridades locales, que prefirieron ignorar su existencia antes que reconocer sus habilidades.
Mientras los bandidos cruzaban el desierto con su cautivo, empezó a circular una vieja leyenda. Decían que una mujer vestida de cuero y polvo los perseguía. Una mujer que no dejaba rastro, que conocía el desierto como la palma de su mano y que nunca fallaba. El apache secuestrado, aunque silencioso y herido, conocía la leyenda. No estaba tan desesperado como creían los bandidos. Lo que no sabían era que había pertenecido a un clan de guerreros que en la antigüedad habían intercambiado historias con la cazadora. Se tenían un respeto mutuo, casi una alianza secreta, que ahora resultaría fatal para los secuestradores. Mientras tanto, el pueblo donde los bandidos planeaban entregar al apache estaba lejos de ser un simple punto en el mapa. Era una comunidad que vivía entre los vestigios de la Revolución Mexicana, donde algunos aún recordaban las promesas de libertad y otros simplemente querían sobrevivir. Muchos residentes conocían a la cazadora, y la sola mención de su nombre estremecía incluso a los más duros. Era más que una leyenda. Era una presencia ineludible, una fuerza de la naturaleza. El desierto era implacable. Con cada kilómetro recorrido, los bandidos se enfrentaban al calor, la escasez de agua y la creciente sensación de que algo andaba mal. El apache, ahora atado y silenciado, parecía más fuerte de lo que jamás imaginaron. Incluso con sus heridas, su presencia parecía imponente, casi como si esperara algo. Sabía que el pistolero estaba cerca, pero la pregunta era, ¿podría mantener la calma hasta entonces? Mientras tanto, los bandidos comenzaron a discutir entre sí. El plan inicial parecía perfecto: capturar al apache y entregarlo a un comprador en una aldea lejana, donde la recompensa sería generosa. Pero a medida que avanzaba el viaje, la tensión aumentaba. Algunos se sentían inquietos, con una inexplicable sensación de peligro inminente, mientras que otros intentaban mantener la compostura. Entre ellos se encontraba John Carter, el líder del grupo, un exsoldado confederado que había encontrado en el crimen una forma de sobrevivir después de la guerra. Carter era inteligente pero también arrogante. Creía que capturar al apache sería sencillo, pero pronto se daría cuenta de que había subestimado la situación. Cuando finalmente se puso el sol y cayó la noche, una sensación de terror comenzó a apoderarse del grupo. Sonidos extraños resonaban por el desierto como susurros transportados por el viento. Para la mayoría de los bandidos eran solo los sonidos habituales del desierto, pero para Carter algo andaba mal. Sabía que no estaban solos. Sin embargo, sus sospechas fueron ignoradas por sus hombres, quienes estaban más preocupados por la escasez de comida y la sed. La cazadora, sin embargo, ya había comenzado su cacería. Sabía que el tiempo corría en su contra. El apache podría ser la clave de algo más grande, algo que jamás hubiera imaginado. Cada día se acercaba más. Conocía los movimientos y rutas de los bandidos con una precisión desconcertante. Los había estado observando desde que salieron del pueblo. Y contrariamente a lo que creían, sabía exactamente dónde estaban y a dónde se dirigían. Sintió su presencia a lo lejos, como si el desierto susurrara. Mientras montaba su caballo con la ligereza de una sombra, recordó las lecciones de sus antepasados. El arte de cazar no consistía solo en perseguir, sino en comprender el territorio, comprender el miedo y la desesperación que se instalaban en los corazones de quienes eran perseguidos. Y esto, la cazadora lo sabía mejor que nadie. Pero los bandidos, ajenos a todo, estaban agobiados por sus propias disputas internas. Carter, en su arrogancia, no sabía que había caído directamente en la pista de una cazadora implacable, y el apache, que permanecía silencioso y aparentemente sumiso, era la clave de su destrucción. Pero si lo mataban, nunca sabrían cuánto habían perdido realmente. Ese error, tan insignificante en sus mentes, sería fatal.
y la noche en que la cazadora los alcanzaría se acercaba rápidamente. A medida que la banda de forajidos cruzaba el desierto, la presión aumentaba. La tensión entre los hombres se acrecentaba. Carter, el líder, perdía el control. Empezaba a darse cuenta de que sus hombres no estaban tan unidos como imaginaba, y sus frustraciones empezaban a aflorar. Antes había liderado con firmeza, pero ahora el miedo se apoderaba de todos. Incluso en un vasto desierto nadie se sentía seguro. Las noches eran de insomnio e inquietud, y el calor diurno dejaba a todos al borde del colapso físico y psicológico. James, uno de los bandidos más jóvenes e impulsivos, fue el primero en cuestionar el plan. Siempre había creído las historias sobre la cazadora, aunque nadie le había visto la cara. Algunos decían que tenía ojos que podían ver a través de la arena. Otros afirmaban que sus habilidades de caza eran sobrenaturales. James, con una mezcla de miedo y adrenalina, empezó a preguntarse si lo que hacían era realmente correcto. Ya conocía historias de hombres que se habían cruzado en el camino de la cazadora y no habían tenido un buen final. Su miedo era palpable y empezó a interrogar a Carter sobre la misión, presintiendo que algo estaba a punto de salir mal. La noche en que la cazadora se acercaba cada vez más, James se distanció del campamento. No estaba seguro de qué hacer, pero sentía la necesidad de actuar. Habiendo crecido en una familia pobre y viéndose obligado a alistarse para sobrevivir, siempre sintió que no tenía más opción que seguir las órdenes de Carter, pero el arrepentimiento comenzó a apoderarse de su mente. No sabía por qué, pero sentía que si no actuaba, la muerte llegaría para todos. Mientras tanto, el apache permanecía en silencio. A pesar de las condiciones extremas, conservaba una aura de calma que desorientaba a los bandidos. Carter empezaba a dudar de su verdadera identidad. Algo en su comportamiento, su indiferencia ante los insultos o la tortura, lo hacía parecer más que un simple prisionero. De hecho, parecía tener una misión propia, como si tuviera una profunda conexión con el desierto y las estrellas. A medida que avanzaba el viaje, Carter se preguntaba si habría cometido un error aún mayor al secuestrar a este hombre. Aunque estaba lejos, la cazadora sintió el cambio. No era solo la ansiedad de los bandidos ni el dolor silencioso de los apaches, sino algo más profundo. El desierto parecía respirar, y ella también. Intuía que James se derrumbaba, que empezaba a cuestionar su lealtad. Sabía que si era más rápida, podría aprovecharlo. Al mismo tiempo, sabía que el tiempo se agotaba. Cada instante que pasaba la acercaba a lo que, en su mente, ya estaba destinado a suceder. La cazadora también cargaba con un dolor silencioso. Había perdido a su familia a manos de un grupo de bandidos similar al que ahora perseguía a los apaches. Esta misión no se trataba solo de justicia, sino de redención personal. Para ella, el desierto era un lugar de sanación y venganza. Cada paso hacia los bandidos era un paso más cerca de poner fin al ciclo de violencia que había marcado su vida. El apache, a pesar de su apariencia sumisa, sabía lo que estaba en juego. Entendía que el verdadero conflicto residía más allá de la captura y el rescate. Sabía que su tribu y la paz que anhelaba estaban en peligro, y que lo que parecía un simple secuestro erróneo podía desencadenar un conflicto mayor. No había sido elegido al azar. Su papel, aunque misterioso, estaba a punto de ser revelado. El ambiente era tenso. El desierto, que antes parecía vasto e inmutable, ahora parecía una prisión implacable. La tensión dentro del grupo estaba en su punto álgido. Carter, cada vez más desesperado, intentaba mantener la moral del grupo, pero la situación se le escapaba de las manos. Las disputas entre los bandidos se hicieron más frecuentes y James, el joven bandido, cada vez más perturbado, sentía el peso de la decisión que debía tomar.
Esa noche, mientras los bandidos acampaban, una feroz tormenta de arena surgió de la nada, cubriendo la zona con una espesa cortina de polvo. El viento aullaba y la visibilidad se redujo a casi nada. El campamento estaba sumido en el caos. Gritos, confusión y el sonido de pasos apresurados sobre el terreno inestable. En medio de esta tormenta ocurrió algo extraordinario. El apache, que hasta entonces parecía un prisionero resignado, realizó un movimiento rápido y decisivo. En un instante se liberó de sus ataduras. La tormenta de arena le había servido de disfraz perfecto. Con impresionante habilidad, atacó. Carter y sus hombres estaban tan desorientados por la tormenta que no pudieron reaccionar con rapidez. El apache, con la destreza de un verdadero guerrero, desarmó a 2 de los bandidos con una velocidad aterradora. Sin embargo, no los mató. Quería algo más, y todos, incluida la cazadora, estaban a punto de descubrir qué era. En medio del caos, la cazadora, que ya se encontraba a unos cientos de metros de distancia, se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Había previsto que la tormenta traería una oportunidad, pero no imaginó que sería tan dramática. Vio al apache en movimiento, sus acciones rápidas y precisas, y reconoció algo en sus ojos. No era solo un hombre buscando venganza. Estaba cumpliendo una misión mucho mayor, una misión que casualmente coincidía con la propia búsqueda de la cazadora. La tormenta de arena fue la cortina de humo que ocultó el verdadero punto de inflexión. Cuando el viento amainó y el polvo se asentó, el apache se mantuvo más firme que nunca. Carter estaba atónito, y sus hombres, ahora heridos y desarmados, miraban al apache con una mezcla de miedo y respeto. Pero antes de que nadie pudiera reaccionar, la cazadora apareció como un fantasma de la tormenta. No era una figura mágica ni sobrenatural, pero su apariencia en ese momento parecía casi imposible. Sus ojos estaban fijos en el apache, pero no había odio en ellos, solo una silenciosa comprensión. El apache la miró y, de una manera que solo ella podía comprender, asintió levemente. Era una alianza secreta que se había formado mucho antes de ese encuentro. Ella no estaba allí para matar, sino para ayudar. Lo que no sabía era que, al entrar en este juego, estaba a punto de desenterrar algo mucho más grande de lo que imaginaba. En ese momento James, el joven bandido, vio al apache y a la cazadora como algo más que simples enemigos o víctimas. Vio a 2 personas, 2 fuerzas de la naturaleza, cargando en su interior un peso tan grande como el desierto mismo. Su lealtad, que hasta entonces había estado con los bandidos, comenzó a desmoronarse y actuó de forma inesperada. En un acto de valentía, desarmó a Carter y lo entregó al apache. La revelación fue clara. El apache no era solo un prisionero, era el verdadero líder de una resistencia secreta que luchaba contra un enemigo mucho más poderoso que bandidos o pistoleros. Y la cazadora, aunque con sus propias razones para cazar, se encontraba ahora en una encrucijada. Ya no podía dar marcha atrás. Tras la tormenta de arena y el dramático cambio en el campamento, el panorama había cambiado por completo. Carter, ahora desarmado y dominado por los apaches, estaba sin aliento y con la mirada perdida, como si ya no supiera a dónde ir. El miedo en sus ojos no era solo por los apaches ni por la cazadora, sino por la realidad de que estaba perdiendo el control de todo lo que había construido. Los demás bandidos, que antes habían estado dispuestos a luchar hasta la muerte, ahora estaban paralizados por la sorpresa y la desorientación. James, aún sumido en la duda, permaneció junto al apache con el peso de su traición a Carter sobre él. Pero para el joven, la reacción fue inmediata. Ya no se sentía parte de la banda. Se sentía parte de algo más grande, algo más justo.
La idea de venganza que albergaban los bandidos ahora parecía insignificante comparada con lo que estaba en juego. El apache permaneció en silencio, con una calma inquietante, como una roca invencible en medio de un torbellino. Sabía que, a partir de ese momento, los bandidos ya no serían la mayor amenaza. El mayor enemigo, como ya sabía, estaba más cerca de lo que imaginaba. La reacción de los bandidos no fue de resistencia, sino de desconcierto. Había una comprensión implícita de que algo más grande estaba sucediendo, y que ellos eran solo peones en este juego. La cazadora, observando todo con atención, sintió el peso de la situación sobre sus hombros. Ya no era una cazadora solitaria en busca de venganza, se encontraba ante un verdadero conflicto, una guerra clandestina entre facciones y fuerzas más poderosas de lo que hubiera imaginado. El apache, mirándola, le transmitía algo que no podía ignorar. Sabía que su lucha no se trataba solo de su gente o su clan, sino de la preservación de algo mucho más antiguo. Y de alguna manera, ella había sido llamada a formar parte de ella. Con un movimiento silencioso, el apache miró a los bandidos heridos, aún tendidos en el suelo, y dijo en voz baja, casi un susurro, «No sabían lo que hacían. Ahora cada uno de ustedes debe elegir si luchará o caerá». Los que seguían de pie, como el asustado James, sentían el peso de sus decisiones. La presión era inmensa. La violencia de los días anteriores se había transformado en algo mucho mayor. Una lucha por la supervivencia, donde las lealtades podían romperse en cuestión de segundos. Carter, furioso por la traición de James, no pudo ocultar su ira. Se abalanzó sobre él, pero antes de que pudiera reaccionar, la cazadora fue más rápida. Con un movimiento preciso, lo desarmó y lo empujó al suelo. Su mirada, fría y despiadada, estaba fija en él. «Ya no controlas nada», dijo, con una voz como una cuchilla que cortaba la tensión del aire. La decisión era clara para todos. La cazadora, los apaches e incluso James estaban ahora, de alguna manera, del mismo bando, unidos contra un enemigo mayor. Lo que quedaba de los bandidos ya no podía considerarse una amenaza. Estaban perdidos, y la única opción ahora era seguir las órdenes de los apaches. La cazadora sentía una satisfacción silenciosa, pero también un peso creciente. Sabía que en algún momento se revelaría la verdad sobre los objetivos de los apaches y tendría que decidir hasta dónde estaba dispuesta a llegar. La venganza que la había motivado desde la pérdida de su familia parecía cada vez más lejana, reemplazada por algo más complejo, más peligroso. Pero lo más sorprendente fue que, cuando el apache recurrió a la cazadora y a James, no solo los reconoció, sino que los aceptó como aliados. Había visto en ellos algo que podía cambiar el curso de su misión. Sabía que cada uno tenía una deuda que saldar, y ahora la decisión estaba en sus manos: luchar contra lo que se avecinaba o esconderse en las sombras. El futuro era incierto, pero una cosa era segura: la caza había cambiado de dirección. Los días posteriores a la tormenta de arena fueron cruciales para todos los involucrados. La cazadora, el apache e incluso James comenzaron a verse con otros ojos, como si el viaje que había comenzado con una simple cacería ahora los estuviera moldeando de maneras imprevistas. Carter, el arrogante líder, quedó atado y abandonado a merced de lo que quedaba de su grupo, ahora desmoralizado y en ruinas. Sabía en el fondo que su liderazgo había fracasado, pero su orgullo no le permitía aceptarlo. La derrota era difícil de digerir. Sin embargo, con el tiempo, comenzó a comprender que lo que se avecinaba no era un simple grupo de bandidos, sino algo mucho mayor, una fuerza que no podía controlar. James, por otro lado, experimentaba una transformación silenciosa. El joven bandido que, al principio de su viaje, temía a la cazadora y se consideraba parte de un grupo violento,
ahora empezaba a comprender que había algo más importante que la supervivencia: el honor. Cuando se distanció de Carter y se alió con los apaches, no fue solo por miedo, sino por un cambio interno. Cada día se daba cuenta de que sus decisiones moldeaban en quién se convertiría. Ya no quería ser recordado como el hombre que seguía las órdenes de un líder fracasado. Quería ser alguien capaz de elegir su propio destino, alguien digno de respeto. El apache, aún con su calma imperturbable, comenzó a confiar más en sus nuevos aliados. Su misión, que antes le había parecido tan solitaria, ahora tenía un matiz de complejidad. Ya no luchaba solo por su gente, sino también por quienes se habían cruzado en su camino. Sabía que para derrotar al verdadero enemigo necesitaría más que solo fuerza. Necesitaba un ejército, no meros seguidores. La cazadora, con sus habilidades imbatibles, y James, con su redención, eran piezas vitales en esta lucha. Poco a poco, comenzó a verlos no solo como aliados, sino como iguales. Para la cazadora, la evolución fue más profunda. Siempre había considerado la caza como su objetivo final, pero ahora sentía que la búsqueda de venganza se transformaba en algo más noble. Al observar a los apaches y a James, supo que su viaje ya no se trataba de un enemigo que debía ser derrotado, sino de un futuro que debía reescribirse. En el fondo, sabía que, como mujer y guerrera, no podía seguir el mismo camino de venganza solitaria. Necesitaba una causa mayor, y esa causa estaba ante ella. El desierto, con su opresiva inmensidad, se convirtió en el escenario perfecto para estos momentos de reflexión y crecimiento. Entre los vientos y las dunas, la lucha por la supervivencia no era solo física, sino también mental y emocional. El desierto los puso a prueba, y a medida que cada uno se enfrentaba a sus propios demonios, se formó algo más fuerte y cohesionado. Se estaban convirtiendo en algo más que simples combatientes. Se estaban convirtiendo en una fuerza unida, un grupo que no sería derrotado fácilmente. Pero no todos estaban preparados para la siguiente fase del viaje. Carter, con el alma destrozada, no estaba dispuesto a cambiar. Se alimentaba del odio y la frustración, y el peso de su derrota lo empujó por un camino de mayor violencia. James, sin embargo, comenzaba a ver claramente la diferencia entre los hombres que luchaban por algo y los que solo luchaban por venganza. Sabía que al elegir un nuevo camino, rompería sus propias cadenas. Cuando el apache finalmente se volvió hacia la cazadora y le dijo: «Ahora juntos podemos llegar hasta el final», ella comprendió el profundo significado de esas palabras. Ella, que siempre había sido una cazadora solitaria, ahora se veía parte de algo más grande. Y ese algo más grande, lo sabía, tenía el poder de cambiarlo todo. Con la unión de los apaches, la cazadora y James, la misión había tomado un nuevo rumbo. El enemigo que los aguardaba ya no era solo una banda de matones desorganizados, sino una facción poderosa y bien armada, cuya influencia se extendía mucho más allá de lo que el grupo había imaginado. El verdadero enemigo se encontraba en una aldea lejana, donde un grupo de individuos corruptos y traidores, vinculados al gobierno local y a los antiguos enemigos de los apaches, controlaba el comercio y la política. La venganza, ahora, no era solo personal. Era una cuestión de justicia para todos aquellos que habían sido oprimidos durante décadas. Los apaches sabían que para llegar a la aldea y destruir este sistema de energía, necesitarían atacar con todas sus fuerzas. Pero eso implicaba enfrentarse a una oposición brutal y bien entrenada, una tarea que no sería fácil, ni siquiera con la habilidad de la cazadora y el creciente coraje de James. La cazadora, por su parte, comenzaba a sentir el peso de la responsabilidad. Ya no solo buscaba venganza, sino que se había unido a un movimiento más amplio. Junto a los apaches, sabía que la lucha que enfrentarían ya no se trataba de resolver un conflicto personal, sino de desmantelar una estructura de poder corrupta.
Había dejado atrás el odio personal para convertirse en una guerrera con causa, y con ello su misión se había vuelto más peligrosa que nunca. James, el más joven del grupo, ahora se consideraba un verdadero miembro de la causa. Ya no era el bandido perdido en el desierto, sino un hombre con un propósito. Sabía que su lealtad a Carter había sido un error, pero ahora estaba listo para saldar su deuda. El peso de sus decisiones recaía sobre él, pero junto con la cazadora y el apache sentía que estaba haciendo lo correcto. Mientras el trío se preparaba para el asalto final, la tensión en el campamento estaba en su punto álgido. Las últimas horas antes de la batalla transcurrieron en una tensa calma, y cada miembro del grupo se preparaba para lo que estaba por venir. Carter, aún vivo y cautivo, observaba con ira e impotencia. Sabía que su fin estaba cerca, pero no podía aceptar la derrota. El orgullo del hombre destrozado aún ardía, y su mirada estaba fija en el grupo, contemplando un último intento por recuperar el control. Pero sabía que su oportunidad ya había pasado. El apache permanecía callado, pero sus ojos brillaban de determinación. Sabía que la batalla no sería solo una lucha física, sino una lucha por la identidad de su pueblo, por su tierra. No era un simple guerrero, era el líder de una causa mayor. Y en ese momento, el peso de esa responsabilidad lo fortaleció aún más. La cazadora, mirando a los dos hombres a su lado, sintió que su viaje había llegado a su clímax. Ya no era solo una pistolera en busca de venganza, sino una aliada crucial en la lucha contra la opresión. Sabía que la batalla que se avecinaba no solo cambiaría el destino de todos los involucrados, sino también el de las personas que una vez había perdido y que, de alguna manera, ahora estaban a su alcance para ayudar. La noche era tranquila, pero la tensión era palpable. El amanecer traería consigo el clímax de este viaje, y con él un destino que todos los involucrados habían elegido, pero que ninguno podía prever por completo. El amanecer llegó con una tenue luz, como si el desierto aguardara en silencio la inminente confrontación. La cazadora, el apache y James se encontraban ahora en las afueras de la aldea, controlada por el verdadero enemigo. El plan era audaz: atacar con rapidez, desestabilizar a los líderes y neutralizar la amenaza antes de que la aldea pudiera reaccionar. Pero, como todo gran plan, había un elemento de imprevisibilidad, y la cazadora sabía que, cuando se trataba de venganza y justicia, las cosas nunca salían como se esperaba. El apache, con su inquebrantable calma, abrió el camino. Conocía el terreno y sabía exactamente dónde se encontraban las fuerzas enemigas. La cazadora, con su lealtad ahora completa a su lado, estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario. Pero algo la inquietaba. Sentía que detrás de esta lucha había algo más que simple venganza o justicia, algo que aún no comprendía del todo. Miró a James a su lado y notó la tensión en su rostro. Estaba listo, pero había algo en sus ojos que reflejaba una duda silenciosa. Sabía que no había vuelta atrás. Al acercarse a la aldea, el plan se puso en marcha. La cazadora avanzó con la precisión de una sombra, moviéndose entre las rocas y los árboles secos, eliminando silenciosamente a los primeros guardias que patrullaban la zona. El apache continuó su camino, eliminando cualquier intento de resistencia con su formidable habilidad. James, aun con el coraje de un hombre recién redimido, siguió a sus dos compañeros, pero su ansiedad era palpable. Se había convertido en un hombre nuevo, pero la realidad de la lucha que se avecinaba aún lo atormentaba. La primera señal de que las cosas no saldrían según lo planeado fue cuando una serie de disparos resonaron por las calles del pueblo. Alguien dentro de la fortaleza había previsto el ataque. La trampa estaba preparada. Carter, el antiguo líder, había demostrado
ser más astuto de lo que la cazadora había imaginado. Se había infiltrado en el pueblo antes del enfrentamiento y ahora lideraba un contraataque desesperado. Sus hombres estaban listos para luchar a muerte. La batalla estalló de forma violenta e impredecible. El sonido de los disparos, el eco de las explosiones y los gritos de ambos bandos llenaban el aire. Los apaches, con una ferocidad implacable, se enfrentaron al enemigo con la destreza de un cazador experimentado, abriéndose paso entre los bandidos con una precisión letal. Pero en el fragor del combate ocurrió algo inesperado. La aldea estaba mucho mejor preparada de lo que el grupo había previsto. La resistencia fue feroz, y los bandidos a los que se enfrentaban no eran simples criminales. Eran soldados experimentados, con armas pesadas y tácticas militares. En medio del caos, la cazadora vio a Carter. Estaba rodeado de algunos de sus antiguos aliados, pero la ira en sus ojos era evidente. Aún creía que podía cambiar el rumbo. Su último intento de control era simple: capturar a los apaches y, al hacerlo, destruir lo que quedaba de la resistencia. Carter sabía que si lograba capturar al líder, todo lo que vendría después perdería sentido. El enfrentamiento final entre la cazadora y Carter fue brutal. Se enfrentaron en el centro de la plaza del pueblo, ambos conscientes de que ese sería el momento decisivo. La lucha fue intensa y llena de tensión. Carter, con su fuerza bruta y su odio, atacó con furia ciega, mientras que la cazadora se movía con la precisión y agilidad de una serpiente. Cada golpe, cada movimiento, reflejaba no solo su experiencia como pistolera, sino también el dolor de una vida dedicada a la venganza. Cuando la cazadora finalmente desarmó a Carter y lo empujó al suelo, su mirada se fijó en él con una intensidad mortal. Se arrodilló a su lado, respirando con dificultad, pero sin mostrar ningún signo de compasión. Sabía que la guerra que había comenzado con la muerte de su familia estaba llegando a su fin. Carter estaba derrotado, pero la guerra en su interior no. La decisión que tomaría ahora no solo sería justa, sino que sería la liberación de su propia alma. Justo cuando la cazadora alzaba su pistola, lista para asestar el golpe final, apareció el apache, interrumpiéndola. La miró con ojos profundos y serios y dijo con sorprendente calma: «Esto no nos trae paz. Tu venganza no acabará con el dolor que llevas». La cazadora dudó. Lo que decía tenía sentido. Siempre había buscado venganza, pero ahora veía que la verdadera paz no provendría de un acto de violencia. La aldea estaba destruida, los enemigos derrotados, y el ciclo de odio parecía haber llegado a su fin. Con un suspiro, la cazadora bajó la pistola, dejando a Carter atrás, vivo pero indefenso. Ella sabía que la verdadera batalla residía en la decisión de seguir adelante. Con la última nube de polvo y el fin de los disparos, la aldea quedó en ruinas. El polvo aún flotaba en el aire, pero la batalla había terminado. El silencio que siguió fue denso, como si incluso el desierto esperara un final definitivo. La cazadora, el apache y James estaban cansados, pero sus expresiones eran diferentes ahora. La lucha había terminado, pero su viaje, en cierto modo, apenas comenzaba. La cazadora contemplaba el campo de batalla con la mirada fija en las ruinas de la aldea que una vez estuvo bajo el control de quienes le causaron tanto dolor. Sentía que, de alguna manera, la venganza que buscaba no había aliviado el dolor de perder a su familia. El odio que había cargado durante su viaje parecía disiparse en el cálido viento que soplaba por el desierto. No sabía exactamente qué le aguardaba, pero, por primera vez en mucho tiempo, sentía que la paz estaba a su alcance. No la paz de un acto de venganza, sino la paz que llega con la resolución de un ciclo de dolor. El apache, aún en silencio, observaba la escena. Sabía que su lucha no había terminado.
Aunque la facción que dominaba la aldea había sido derrotada, su misión era más amplia que simplemente destruir a un grupo de bandidos. El verdadero enemigo, la corrupción que se extendía por la región, seguía en aumento. Pero sabía que la batalla que había librado junto a la cazadora y James era un primer paso crucial. Habían ganado la batalla, pero la guerra por la libertad y la justicia estaba lejos de terminar. Y él, más que nadie, sabía que necesitaba seguir adelante, no por venganza, sino por algo más grande. James, por su parte, se quedó a poca distancia, observando la escena. Su camino hacia la redención había sido largo y difícil, pero en el fondo sentía que finalmente se había encontrado a sí mismo. Junto a la cazadora y el apache, había aprendido lo que significaba luchar por algo más grande que la supervivencia o el dinero. Había abandonado su antigua vida y su lealtad a Carter, y ahora se encontraba en un camino donde sus decisiones y acciones determinarían su futuro. Sabía que no podía volver atrás, pero también sentía que había conquistado su libertad, una libertad conquistada con el coraje de hacer lo correcto. Al acercarse al apache y a la cazadora, James los miró con respeto. Se había unido a esta lucha, no solo como aliado, sino como alguien que por primera vez sentía que realmente vivía. Sin importar lo que le deparara el futuro, supo que a partir de ese momento su vida tendría un propósito diferente. Ya no sería un bandido sin rumbo, sino un hombre en busca de algo más grande. La cazadora, sintiendo su presencia a su lado, miró al horizonte. El desierto, con su silenciosa inmensidad, le parecía a la vez un campo de batalla y un campo de posibilidades. Habían destruido lo que quedaba de aquellas fuerzas opresivas, pero la verdadera lucha, como había dicho el apache, seguía en curso. Y de alguna manera sabía que el desierto albergaba más desafíos, más enemigos que derrotar, más causas que defender. Pero en ese momento, junto a los dos hombres que, de distintas maneras, habían sido fundamentales en su transformación, sintió una paz silenciosa. No era la paz de la venganza, sino la paz de alguien que había encontrado su camino, que finalmente se había liberado del ciclo de dolor y odio. Ya no estaba sola. El apache, con mirada serena, se volvió hacia la cazadora. El camino que tienes por delante no es fácil, pero ahora sabes a dónde te lleva, dijo con palabras sencillas, pero cargadas de la fuerza de una verdad universal. La cazadora asintió, sintiendo una nueva fuerza en su interior. El ciclo de venganza había terminado, pero comenzaba uno nuevo. Un ciclo de justicia, libertad y quizás esperanza. Unos meses después, el desierto, escenario de tanto dolor y lucha, parecía ahora más tranquilo. El sol se ponía en el horizonte, proyectando una luz dorada sobre las interminables dunas, como si el desierto mismo respirara, exhalando los restos de la batalla que había marcado su territorio. La cazadora, ahora una figura casi mítica entre quienes la conocían, se había desviado del camino de la venganza. Seguía caminando con la misma agilidad, pero su mirada era diferente. Ya no la marcaba el odio, sino una determinación renovada. Sabía que su lucha no había terminado, pero lo que ahora buscaba era más profundo. La reconstrucción de una tierra, un pueblo, una vida que aún podía moldearse. Pasó por los antiguos pueblos, donde la población ahora estaba más unida y menos temerosa. Su nombre, antes asociado con el miedo, ahora representaba algo diferente: la libertad. Era recordada, pero también respetada, no como una pistolera, sino como una guerrera que se había enfrentado al mal y había derrotado a las fuerzas de la opresión. James, el joven redimido, era ahora un líder por derecho propio. No se había convertido en el hombre que otros esperaban, sino en el hombre que siempre podría ser. Ayudó a reconstruir comunidades, asegurando que se rompiera el ciclo de violencia y desconfianza.
Con cada paso que daba, sentía la responsabilidad de sus decisiones, pero también la satisfacción de haber encontrado finalmente su propósito. Y el Apache, el líder silencioso, nunca dejó de seguir su camino. Sabía que el verdadero enemigo seguía acechando y su misión de restaurar el equilibrio entre su pueblo y la tierra continuaría. Pero incluso a pesar de la distancia que lo separaba de los demás, sabía que había encontrado algo valioso allí, una alianza que trascendía la lucha armada. En el fondo, sentía que, de alguna manera, todos habían sido tocados por la misma fuerza, la misma causa. Lo que depararía el futuro no lo sabía, pero se sentía mejor preparado para afrontarlo. A veces, el desierto ofrece más que solo calor y soledad. A veces, ofrece una segunda oportunidad, un nuevo comienzo, un nuevo rumbo. El viaje de la cazadora, el Apache y James, nos mostró que la verdadera libertad no proviene de la venganza, sino de elegir un camino más justo, incluso cuando éste sea incierto y arduo. Se enfrentaron a sus propios demonios, desafiaron la opresión y juntos lograron transformar un ciclo de dolor y violencia en una oportunidad para renacer. ¿Y tú qué? ¿Qué decisiones estás tomando en tu vida? ¿Qué batallas estás librando y cómo te están moldeando? A veces, la verdadera guerra no está en el campo de batalla, sino dentro de nosotros mismos. Comparte tu opinión sobre la historia de la cazadora, el Apache y James. ¿Cómo se relacionan sus decisiones con tu propia experiencia? La lucha por la justicia, la libertad y la redención continúa. ¿Qué harás para escribir tu